Después de la batalla de Abaú, comienza la épica agonía de Valois Rivarola, quien se encontraba grave y en completo reposo en el cuartel general de Itaguaté. Estamos a punto de ser testigos de un acto sin precedentes, digno de admiración y asombro, con tinte y características mitológicas. Eran las 3 de la tarde del 21 de diciembre del año 1868, cuando se desata el bombardeo aliado sobre la extensa línea defensiva de los paraguayos entre el Pico Cirú e Itaguaté. La caballería imperial inicia el movimiento envolvente sobre los flancos y comienza el asalto sobre nuestro frente. 3 caminos daban acceso a nuestro cuartel general y por ellos cargaron los brasileños. Durante horas resistieron nuestras líneas avanzadas, deteniendo la negra ola que llegaba, rechazando asaltos y más asaltos con tan solo un puñado de soldados, hasta que por fin los brasileños se desbordaron por todas partes, entrando victoriosos y sin encontrar enemigos. Momento crítico para el mariscal López, que comandaba en persona la batalla. Su única reserva eran los rifleros y los jinetes de su escolta. Había que apelar a ellos para hacer el último esfuerzo desesperado. El general Caballero recibió entonces la orden de organizar rápidamente las tropas que quedaban, lanzándolas contra el enemigo que ya asomaba a 100 metros de distancia. Fue en ese supremo instante cuando pudo verse algo inesperado que infundió nuevos bríos a los paraguayos. Llegaban los brasileños al cuartel general, junto al cual estaba a caballo el mariscal López, cuando apareció tambaleando, apoyándose en su espada, Valois Rivarola. Gravemente herido y devorado por la fiebre, agonizaba en el hospital de sangre, sin que nadie ya le recordase, cuando vio llegar triunfante al enemigo. No podía ser. Era imposible que permaneciera en activo ante la audaz insolencia del invasor. Un hombre como él no podía morir inerme, degollado en su lecho. Ensayó levantarse, pero un vértigo lo tumbó de nuevo. Llamó entonces a su asistente, pidiéndole que lo ayudara a vestirse. Enseguida salió resueltamente, dirigiéndose al lugar en que estaba el mariscal López. A poco andar, una ola de vida corrió por sus venas y su pálido rostro empezó a teñirse de carmín. Sus ojos arrojaban chispas. Dejó el brazo de su ayudante, desenvainó su espada y pidió que en el acto le trajeran su caballo. ¿Qué iba a hacer? ¿No estaba acaso moribundo, exangüe, febril, adolorido, con la garganta abierta por una enorme herida? No se le había ordenado absoluto reposo como condición para que se salvara. Pero allí estaba el enemigo, pisando los umbrales del cuartel general. No había tiempo que perder. Rivarola montó su caballo como pudo, levantó su espada y pegó un fuerte grito para que le siguieran los pocos jinetes que aún quedaban en pie. Segundos después, cargaba sobre los brasileños, llevándolos por delante, como en sus mejores días de heroísmo. Rivarola se había transfigurado. El moribundo era otra vez el centauro, casi mitológico, de la gran epopeya paraguaya. Su brazo había recobrado su vieja energía y bajo los golpes de su espada saltaban las cabezas. Pronto los brasileños sintieron la presencia del terrible enemigo, huyendo por todas partes a su encuentro, y el mariscal López pudo ver cómo era conjurado el peligro y cómo el enemigo era rechazado por aquel fantasma. Oscurecía cuando regresó Rivarola, casi solo. Apenas se sostenía sobre el caballo. Traía la cabeza entre las manos, abierta la frente por una nueva herida. Bañado en sangre y jadeante, se presentó al mariscal para anunciarle que el enemigo había sido rechazado más allá de nuestras líneas. Después, cayó desvanecido en los brazos de su fiel asistente. La energía humana tiene su límite. Rivarola había agotado la fortaleza de su espíritu, sobreponiéndose triunfante a las miserias de la carne. Pero ya no podía más. Apenas le quedaba un resto de vida. Acababa de hacer lo que no hizo ningún héroe en la historia. Los brasileños habían sido vencidos por una sombra. Esta fue la última carga del prodigio de Acaay, quien no conocía el miedo y ejercía sobre el enemigo una extraña sugestión
aquel que no dirigía a sus soldados, sino que peleaba entre ellos, o mejor dicho, solo en medio de ellos. Cada combate en que tomaba parte era un duelo singular para él. Buscaba siempre medirse personalmente con sus contrarios, blandiendo su lanza o esgrimiendo su filosa y enorme espada. Aquel que con el rango de alférez, al mando de un destacamento avanzado, se precipitó con sus 10 soldados sobre 60 del regimiento San Martín, llegando primero como un huracán y destrozando a sus enemigos antes de que entraran en acción sus compañeros. El jinete que en Tuyutí hizo locuras increíbles al frente de sus regimientos, atropellando trincheras, saltando sobre los cañones y dispersando a los artilleros a sablazos, quien en cuantas acciones tomó parte, siempre peleó así, como suicida, pero con una extraña fortuna. En la noche del 25 de diciembre sucumbió por fin, en toda la plenitud de sus facultades, despidiéndose de los que lo rodeaban y enviando memorias a todos sus compañeros de armas. Así murió el héroe de Paso Cardoso, el más gallardo jefe de nuestra caballería.